Bueno, buenos días. Vamos a mirar lo que es el modelo de lo que es pues los paneles solares como tal, la instalación, eh, bueno, para un eventual estudio de cortocircuito, ¿no es cierto? Entonces tenemos que partir de los principios teóricos, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar. Sabemos que, digamos, los paneles se comportan, digamos, en corriente, ¿no? No es en potencia como tal, sino en corriente, ¿listo? Entonces para ello, pues vamos a dibujar y es una fuente dependiente, pues en primera instancia uno pensaría que es dependiente de la radiación solar, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujarla de esa manera, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí a dibujar en primera instancia, un rombo de una forma básica, que digamos que es una fuente de corriente, ¿no es cierto? Y vamos a darle determinadas propiedades, a ver, eh, vamos a dejarlo sin relleno, para que no se tenga en cuenta eso, ¿no es cierto? Vamos, lógicamente, pues a colocar como los terminales de esa fuente, que serían pues estos dos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente sería esto más la flecha. Entonces estamos diciendo que es una fuente de corriente dependiente. Y lógicamente vamos a insertar aquí la flecha hacia arriba, ¿sí? Sería lo típico, ¿sí? Entonces, en primera instancia, pues tendríamos eso, ¿sí? Ese sería nuestro modelo de una instalación de paneles solares, paneles fotovoltaicos. Lo que pasa es que es dependiente de dos factores, ¿sí? Esa corriente que fluye desde los paneles hacia la instalación. Entonces, en primera instancia, pues podríamos colocar que es dependiente de lo que es la radiación del sol, ¿no es cierto? O sea, el sol, pues, como tal. ¿No? Entonces vamos a insertar de todas maneras aquí en autoformas, pues unas flechitas como para indicar que aquí hay una incidencia. De esta manera, ¿sí? Y vamos pues a repetir ese patrón de flechas, ¿sí? Ya con tres ahí yo creo que es suficiente. Entonces, esa radiación pues incide para que se produzca esa corriente, pero el otro factor de esa corriente para que fluya, lógicamente vamos a insertar aquí un texto, una entrada de texto, y vamos a ir pues mirando cosas, ¿no? Entonces digamos acá, eh, es una corriente, pues colocámosle digamos un tamaño mayor, 24, y coloquémosle que es una corriente, a colocarla en cursiva, es una corriente que es función de una R de Thevenin, porque estamos hablando de un modelo en continua, ¿no es cierto? Una R de Thevenin, pues la podemos colocar como T sub H mayúscula y vamos a colocarla de un menor tamaño, ¿no es cierto? Una R de Thevenin, y entonces así, ¿no es cierto? Una R de Thevenin. Y esta sí vamos a dejarla en 28, listo. Entonces, digamos, este realmente es el modelo circuital de lo que es un panel solar. ¿Qué quiere decir? Que es un modelo en corriente definitivamente. Por eso es que yo esto lo puedo cortocircuitar. Cuando la R es cero, pues da la I máxima, ¿no es cierto? La I máxima que él puede proporcionar, que depende, pues, lógicamente del área del panel, y etcétera, etcétera, y de la radiación solar, ¿no es cierto? Entonces, en primera instancia, pues lógicamente depende de la R, de la radiación solar. Entonces coloquemos aquí otro coma. Bueno, vamos a seguirla colocando en 28. Son tres parámetros realmente. Radiación solar, digamos así. Sol, para que quede un poco
No voy a utilizar, digamos, como el lenguaje técnico, pero digamos, esos son los parámetros que inciden, ¿sí? Vamos a colocarle aquí en 14 la radiación solar. ¿Qué otro parámetro incide? Eh, Habíamos dicho que también incide el área de los paneles, ¿no? El área de los paneles, sí, de los paneles, lógicamente, sí. No el área, pues también el área geográfica, ¿no? El área de los paneles, la radiación solar, pues es el área donde se encuentra la instalación, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos, estos son los factores principales, ¿sí? Que hay que tener en cuenta. Entonces, la resistencia de Thevenin, no resistencia térmica, resistencia de Thevenin. Lógicamente, la temperatura también depende, pero en menor grado, ¿sí? Pues la eficiencia se ve reducida, pero esta corriente realmente depende de esos tres factores: la resistencia de Thevenin que hay entre estos terminales, en la radiación solar, no estoy utilizando, digamos, la nomenclatura técnica, y el área, pues lógicamente los paneles solares, ¿sí? Y lógicamente pues la tecnología, pero a grandes rasgos, ¿sí? La tecnología también varía, digamos en no, una proporción tampoco, no es muy mínima, pero sí incide, pero no tanto como estos tres factores, ¿sí? Entonces, si yo cortocircuito acá, si instalo un cortocircuito, pues lógicamente eh, dese cuenta que yo tendría, si la radiación es la de diseño, con la de diseño, y el área, pues el área no la ha cambiado, no tengo de pronto algunas sombras, y es el área efectiva del panel la que está recibiendo esa radiación solar, pues lógicamente tendría la I máxima, y la I máxima dentro de una B de circuito abierto, pues lógicamente me daría una P máxima, una P máxima, digamos, ya real, porque la teórica pues sería, eh, digamos, es diferente por la caída interna de tensión que existe dentro del mismo panel, ¿no? Y de hecho el panel pues se calienta en sí mismo, no por una fuente externa, sino en sí mismo al ser hacia el generador el mismo se calienta. Bien, eso con respecto a eso. Ahora, lógicamente, entre más distancia yo tenga de conexión a la red, digamos a mi inversor, a lo que sea, al punto de conexión, lógicamente esta corriente, esta resistencia Thevenin va a ser mayor y por ende la I va a disminuir. Entonces, de estos tres parámetros, digamos, aumentan esa I y los otros la disminuyen, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, habría dos parámetros aquí que la aumentan, que es la radiación y el área, y habría uno que lo disminuye. Y si quisiera agregar dos que lo disminuyen, serían la resistencia de Thevenin y la temperatura del panel, ¿sí? Entre más temperatura, también menos rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, si quieres, colocamos aquí la temperatura para que haya 2 y 2, ¿no es cierto? Dos, o sea, en total cuatro parámetros, ¿sí? Cuatro parámetros, incluso casi que de diseño, ¿sí? De diseño, pues hay unos que sí ya vienen, digamos, estándar, que es el área del panel, pero lógicamente, pues por eso se instalan módulos. Entonces, habrían dos que lo aumentan, dos que lo disminuyen, así de sencillo. Entonces, si entre más distancia haya y el calibre sea, por ejemplo, menor, pues lógicamente también la resistencia de Thevenin aumenta o disminuye dependiendo y lógicamente pues la corriente va a ser menor, ¿sí? Entonces, no es una fuente de corriente como tal, eh, tampoco es una fuente de potencia, digamos que es una fuente de corriente condicionada, ¿sí? Que es función de, ¿listo? Entonces, lo mejor es instalarlo, digamos, lo más cercano posible al inversor, digamos, a los mismos paneles. Por eso, de hecho, hay unos microinversores que están lo más cercano y ahí ellos entregan una energía. Ya la energía ahí, pues lógicamente, ya transformada en corriente alterna, lógicamente, ya a mayor tensión, pues lógicamente, pero en principio esa sí es digamos, la potencia y por tiempo es la energía, pero ese sí sería la potencia que podría entregar instantáneamente el panel ahí en ese punto, ¿no? Pues a partir de ahí irían las pérdidas, se hace ya después del inversor y cosas de ese estilo, pero ese es el modelo de los paneles como tal, ¿no? Entonces,
Se da cuenta que cuando está abierto, cuando aquí no hay nada, no son cortocircuitos, sino cuando no hay nada, pues aparece el voltaje entre terminales, pero no hay circulación de corriente. Es como fue una resistencia, la resistencia del aire, digamos, una resistencia infinita, pongámosle, ¿no? A ese nivel de tensión. Entonces, no, la I prácticamente vale cero, ¿no es cierto? Bien. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta el modelo real de un panel, y entonces si lo instalamos es para un estudio de cortocircuito, ese panel al punto de cortocircuito, pues va a tener un camino como corrientes. Entonces, en primera instancia, habría que mirar cuál es el árbol por el cual va a transitar esa corriente, porque va a haber más fuentes, y esa Z de Thevenin de ese árbol particular para esta fuente es la que limita la corriente de cortocircuito, pero siempre va a ser menor, digamos, a la que está en terminales, ¿no es cierto? Como fuente de corriente de cortocircuito es mucho menor que, digamos, las que proporcionan las fuentes convencionales en los estudios de cortocircuito. Hasta ahí voy a dejar el video, es un video muy corto, pero muy explicativo a lo que se refiere del modelado de estas fuentes.